¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos vamos a ir hasta la prensa chilena porque hay una noticia muy importante. Te pongo en contexto. Recordamos que estamos hablando mucho en este canal sobre el perjuicio que están ocasionando los aranceles que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a distintos países, entre ellos, por supuesto, a China. Hay una guerra comercial total entre China y Estados Unidos. Y hay países, como te hemos mostrado en videos anteriores, por ejemplo en Argentina, donde se preguntan si es bueno tener esas relaciones con Estados Unidos y que quizás es mejor mirar hacia China, ¿no? Hacia Asia. Y Perú tiene el puerto de Chancay, tiene este hub portuario donde China quiere justamente tener esa conexión Latinoamérica-China en Chancay. Y ahora la prensa chilena habla que justamente ellos necesitan tener una mejor conexión con China, tener más negocios con China, así que van a tener que utilizar más seguido el puerto de Chancay. Así que atentos a esta noticia. ¿Qué hacer con el cobre? Dice La Tercera, periódico chileno. China, la tabla de salvación ante los aranceles de Trump. La prensa chilena lo tiene claro. La tabla de salvación es China. Y por supuesto, el cobre, cuando Chancay siga creciendo, va a tener que pasar sí o sí por este puerto. Entonces, podemos decir que la tabla de salvación de Chile va a ser China y Perú. Ante una eventual recesión mundial, dicen los expertos del mundo reunidos en Santiago de Chile, que las compras de cobre podrían bajar, pero no cesarán. China seguirá siendo la gran demandante mundial y a la vista también está India. El precio podría sufrir, aunque su caída no debiese prolongarse. Así que vemos que hay temor de una recesión mundial y en Chile están preocupados. Como ocurre todos los años al inicio del otoño, Santiago de Chile reunió a los grandes nombres de la industria mundial del cobre durante la semana. Así, jefes globales de grandes mineras y de empresas que trabajan con ellas observaron atónitos desde la capital chilena cómo los mercados internacionales se sangoloteaban al son de las controvertidas y contradictorias decisiones arancelarias de Donald Trump. Y los comentarios no eran positivos. Es más, dos testigos que estuvieron presentes en varias reuniones con ejecutivos de las compañías visitantes comentaron que no habían escuchado a nadie, ni en privado ni en público, justificar, explicar, ni menos alabar las decisiones del gobierno norteamericano. Todos, incluyendo representantes de empresas estadounidenses, manifestaban su preocupación e incluso descontento al respecto. Vemos que todas las empresas mineras que estaban reunidas ahí en Santiago de Chile, de distintas partes del mundo, estaban realmente enojadas con lo que estaba haciendo Donald Trump. Y es que la semana pasada se llevó a cabo la CESCO Week, organizada por el chileno Centro de Estudios del Cobre, y dentro de ella la World Copper Conference 2025, que realiza la consultora británica CRU Internacional. Aunque originalmente los temas previstos se centrarían en sustentabilidad, innovación, exploración a nuevos mercados, el huracán de los aranceles de Trump focalizó la conversación y comenzaron las preguntas y escasearon las respuestas, al menos respuestas con algo grado de certeza, porque la palabra que se reiteró esos días fue incertidumbre, más todavía si el cobre quedó exceptuado de este tributo por el momento. Varios consultados dijeron: debemos tomar un tiempo para que las cosas se tranquilicen y haya mayor claridad. Y es que fue el miércoles pasado cuando Trump anunció la imposición de tarifas aduaneras recíprocas. En este caso, China fue uno de los países más afectados. En el caso de Chile le tocó un 10%. A Perú también. Recordemos que habían dicho que iban a bajar los aranceles, pero en el caso de Chile y Perú se mantuvo en el 10%. Y el cobre, como producto importado, quedó a la espera, debido a una investigación de seguridad nacional de la sección 232 sobre las importaciones de cobre que inició el pasado 10 de marzo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El informe del secretario de Comercio al presidente Trump deberá determinar si el cobre en cuestión se importa en cantidades o circunstancias tales que amenacen con perjudicar la seguridad nacional, en este caso de los Estados Unidos. Vamos a ver cuándo se toma esta decisión. Desde la Casa Blanca dijeron que estas resoluciones tardarían menos tiempo, pero mientras eso ocurre,
el cobre sigue en la indefinición, ¿no? Aunque en la búsqueda de mejores horizontes. Y repito, en estas reuniones los panelistas estaban muy preocupados, estaban escuchando ahí las conferencias, pero también estaban muy pendientes de sus teléfonos móviles. Revisaban lo que había dicho Trump, veían cómo caían las bolsas del mundo entero y por supuesto miraban qué estaba pasando con el precio del cobre. Y así fueron testigos del desplome que sufrió el metal rojo en la bolsa de metales de Londres el pasado 8 de abril, cuando tocó un mínimo de $3,87 la libra. Niveles que no se veían desde agosto del 2024. Y es que solo una semana anterior cotizaba los $4,2. Jorge Tissel, consultor en gestión de riesgo de la Bolsa de Metales de Londres, dijo: la volatilidad observada en los primeros días de abril se debe principalmente a las idas y vueltas de los fondos de inversión, que están especulando en todos los mercados de commodities, en función de las conjeturas sobre la posible evolución de la economía estadounidense y una supuesta amenaza de recesión. La primera pregunta que se le hacía a los intervinientes de los paneles era sobre la reacción del mercado cuprífero a las tarifas aduaneras aplicadas por Trump y las perspectivas de su evolución. Y aunque las respuestas eran evasivas, al menos se podía sacar algunas conclusiones sobre las perspectivas del cobre a mediano y largo plazo, tomando en cuenta el escenario mundial. Y bueno, te das cuenta que realmente la preocupación en ese lugar era total sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, sobre lo que va a pasar con el precio del cobre. Se dieron varios vaticinios que va a seguir el mismo precio, que va a bajar un poco, pero bueno, la demanda va a seguir. Pero la tabla de salvación, como les dije, es la siguiente. Lo titulan con esta frase: miren a Asia. Y es que ahora, para el mediano y largo plazo, la respuesta para justificar el relativo optimismo de los especialistas es China. Porque más allá del impacto que podría generar una caída del PIB global, y pese a que China es coprotagonista de esta guerra comercial desatada por Estados Unidos, para los expertos que se dieron cita en Santiago, la demanda del gigante asiático va a seguir tirando del carro y debería resistir el golpe arancelario. En efecto, de 12 panelistas observados, 11 dijeron la frase: la demanda de China es fuerte. Por tanto, las esperanzas se ciernen sobre la segunda economía mundial, tomando en cuenta que, según los conocedores, sus compras van a continuar pese al frenazo que sufrió su negocio inmobiliario y a un eventual enfriamiento de su sector manufacturero por la esperada contracción de la economía mundial. Y aquí está la situación, por supuesto, que te comentábamos al principio del video. Al ver esta situación, Chile va a tener que mandar mucho más cobre, por supuesto, a China. Y ahí la solución está, por supuesto, en contar con el Perú, porque tiene ahí el puerto de Chancay, y también seguir una estrategia muy similar a la que hace Perú, de mirar más hacia el mercado asiático. Bueno, ¿qué pensás entonces de lo que dice la prensa chilena con este titular? Repito, el artículo es bastante extenso, lo encuentran en La Tercera. Dice: ¿qué hacer con el cobre? China, la tabla de salvación ante los aranceles de Trump. Leo otros comentarios ahí en la sección de opiniones.